Para el que dialoga, diálogo. Y para el que no dialoga, también diálogo. Pero claro, también hace falta firmeza, ¿no? Una firmeza que debe apoyarse no en el fanatismo, sino sobre fundamentos sólidos, filosóficos, antropológicos, para los cuales hay que formarse. Esta es un poco la propuesta de este documento de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, que se hizo público hace más o menos 2 meses y que lleva por título Varón y mujer los creó, la cita del Génesis, para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación, un documento que se estructura más o menos en 5 partes y que propone escuchar, puntos de encuentro, crítica, razonar y proponer. Desde Radio María y desde este programa en particular hablamos permanentemente de este tema, de la cuestión del género. Incluso desde hace más o menos un mes y medio, venimos conversando con un especialista, con Alejandra Planker, que Alejandra es profesora del Instituto del Matrimonio y Familia de la Universidad Católica Argentina y ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Otra vez un gusto estar al aire. El gusto es para nosotros, ¿eh? Primero, me parece necesario reafirmar estas premisas de las cuales veníamos hablando y que están también en el documento, imagino que las compartís. Siempre el diálogo, pero también la firmeza que hace necesaria una profunda formación de los padres, de los docentes, de los agentes pastorales, porque si no hay formación puede darse esto que el documento describe como una rigidez y fijación que demoraron la necesaria y progresiva inculturación del mensaje genuino con el que Jesús proclamó la igual dignidad del hombre y la mujer. Una rigidez, dice este documento, que ha dado lugar a acusaciones de un cierto machismo más o menos disfrazado de motivaciones religiosas. Te pregunto, Alejandra, ¿sigue habiendo en nuestras instituciones, en las escuelas, colegios, parroquias, ese cierto machismo del que habla el documento? Bueno, mira, yo creo que es importante reconocer que este documento es un documento mundial, ¿no? O sea, no está aplicado solamente, o sea, nosotros lo estamos viendo y para nosotros tiene cantidad de elementos para ser aprovechados para nuestra Argentina, pero también es un documento mundial y que me imagino que también está haciendo, sabemos que está haciendo referencia a distintas, ¿no?, realidades culturales. Incluso podríamos pensar que hay algunas instituciones que todavía se sigue manteniendo esa idea de la superioridad del varón en referencia a la mujer, que a lo mejor en méritos académicos o en ciertas profesiones, son ciertas, a lo mejor en ciertos grupos, ¿no?, sociales, pero no es algo que nosotros lo veamos, por lo menos en Argentina podríamos haberlo visto hace mucho más tiempo atrás, ¿no? En este momento me parece que al contrario, el que va perdiendo un poco el lugar es más el varón que la mujer. Pero es verdad que, por ejemplo, en algunas sociedades en donde consideremos el papel de la mujer en las sociedades musulmanas, ¿no?, en donde la mujer sí, y bajo ese ropaje religioso, ¿no?, justamente que es lo que manifiesta ahí el documento, a veces se la deja aparte. Creo que acá la fuerza es volver, como se habla a lo largo del documento siempre de esa relación entre fe y razón, me parece que es volver también a la figura de María. Me parece que es fundamental eso, pensar que nuestra religión cristiana es la única que eleva los altares a la mujer, ¿no? A la mujer madre, a la mujer esposa, a la mujer joven, valiente, que dice que sí, aún sin saber muy bien de qué se trataba todo esto, ¿no?, de una generosidad absoluta. Me parece que en ese sentido es importante. Y si hay un cierto machismo, volver a lo que dice el documento, el valor de la feminidad. Una feminidad que no va en contra del varón, sino que se planta sobre lo propio para reforzar justamente lo que son los valores de la feminidad, de la mujer. Vamos a hablar valores. Vamos a hablar valores que el otro día ya los comentamos. Sí. Exactamente, pero vamos a volver a hablar de los valores de la feminidad como sostiene y pondera allí este documento. Sí. Pero déjame preguntarte algo antes que también nos parece muy importante. El texto señala que
un punto de encuentro para el diálogo, efectivamente, es la educación de niños y jóvenes para que respeten a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, debido a sus condiciones personales, es decir, discapacidad, origen, religión, tendencias afectivas, etcétera, pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta. El documento habla de discriminación injusta y me llamó la atención este término, me parece importante. Lo señala así porque existe una discriminación justa. ¿Cómo sería una discriminación justa aplicada a esta temática? Mira, ese es un tema importantísimo porque el término, el concepto de discriminación ha sido muy vapuleado, ¿no? Discriminar es diferenciar o distinguir en aquello que se debe diferenciar o distinguir, o sea, es separar aquello que es separable. La discriminación justa es aquella que dice, bueno, frente a determinadas situaciones o determinadas realidades hay que distinguir que hay personas que tienen capacidades distintas de las que tienen otros o discapacidades incluso. Por ejemplo, lo que es una discriminación injusta, ya vamos a poner un ejemplo, lo que es una discriminación injusta es sobre la dignidad de la persona humana. No porque una persona tenga una determinada tendencia o una orientación sexual, o tenga una discapacidad, o tenga un determinado color de piel, o tenga una determinada condición sociocultural, debe ser considerada diferente a otro por esas condiciones. Es decir, la discriminación justa se hace en lo accidental. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo tengo un alumno con una discapacidad auditiva en el aula, yo tengo que discriminarlo. O sea, tengo que diferenciarlo de los demás. ¿Para qué? Para darle una atención especial. Es decir, voy a dar una clase modulando mis palabras, lo voy a poner en algún lugar para que pueda leer mis labios, para que pueda seguir la clase. Lo mismo si hay un chico con una discapacidad motriz o una discapacidad visual, ¿no es cierto? Si hay una discapacidad motriz, yo tengo que poner una rampa en el colegio, tengo que poner, qué sé yo, algún tipo de medio de elevación a un piso alto, porque no se puede estar movilizando sin algún medio que lo ayude. O sea, eso es una discriminación justa. La injusta es sobre la dignidad de la persona, no porque tenga una discapacidad motriz, visual, auditiva o una orientación sexual distinta, por ejemplo, frente a la heterosexualidad o la homosexualidad, yo no lo voy a discriminar en cuanto, injustamente, como en dignidad de la persona. Es exactamente la misma persona, la misma dignidad, el mismo valor que cualquier otro ser humano. A eso es lo que se refiere. Por eso la discriminación injusta se da sobre las cuestiones accidentales, que no hacen a la esencia de la persona. Por supuesto lo caracterizan y lo ponen en el mundo, pero no hace que sea ni mejor ni peor persona. Me parece que esa es una cosa muy importante, porque cada vez que uno habla, los chicos tienen esto muy claro. Usted no puede discriminar, no se puede discriminar. No, tenemos que discriminar en aquellas cosas que deben ser discriminables. ¿No? En aquello que es accidental y que favorece la convivencia y además la atención particularizada de cada persona. Claro, discriminación es como una de esas palabras talismanes, ¿no? Que ahora se aplican como... Y a través de las cuales ha entrado toda esta ideología, por ejemplo, la equidad de género, discriminación, paridad de oportunidades, que son todas cosas muy buenas. O sea, porque discriminar es muy bueno, la equidad de género, paridad de oportunidades, la diversidad, el término diversidad, por ejemplo. Hay que reconocer la diversidad, y es muy bueno. Si uno recorre nuestro país, por ejemplo, la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, que es tan enorme y es tan rico, si nosotros no la reconocemos, y vamos perdidos, no vamos a hacer lo que realmente necesitan nuestros chicos, por ejemplo, en la educación. O sea, esa discriminación es justa. Bien. O sea, discriminar en lo accidental se refiere a aquellas cosas que no hacen específicamente a la esencia de la persona en cuanto a su valor intrínseco, ¿no? Entonces, y en eso, a ver, en un lugar público, esta es otra de las cuestiones, ¿no?, que está ahora en boga, y discriminar que hay varones y mujeres es necesario, para un baño, por ejemplo. Claro. Bueno, y ponerle un baño para varones y un baño para mujeres, que ahora no, ahora parece ser que en esta cuestión de como dice el documento, la utopía de lo neutro, que no debe haber diferenciación,
tiene que ser todo lo mismo. Entonces, hablar de que hay varios para varones y para mujeres es discriminar injustamente. No, es justo, es muy molesto, es realmente, hasta en algunos casos, hasta frente a las situaciones que se viven actualmente, hasta podrían llegar a ser peligrosos compartir, por ejemplo, comúnmente los baños. Me parece que es una... Sí, son ejemplos. Pero bueno, es como que es como la pérdida del sentido común en muchas cosas, ¿no? Exactamente, ahí está. Por ejemplo, en los chiquitos cuando entran al colegio, descubren que, por ejemplo, hay baños para nenas y baños para varones, ¿no? Supongamos un chico en el nivel inicial, en jardín de infantes. Y entonces, bueno, ahí comienza también todo lo que es si bien un ser humano comienza con la discriminación sexual a partir de los 18 meses, ¿no? Cuando empiezan a descubrir que hay hombres y mujeres en el mundo, que hay mamás y papás en el mundo, ¿no? También cuando entran al colegio, ahí también eso ayuda a la discriminación, es decir, a la diferenciación, a la distinción de varones y mujeres, al resguardo de la privacidad, de la intimidad, del pudor, viendo que, bueno, hay lugares que son reservados para los varones y otros para las mujeres. Así y es. Bueno, y eso también resguarda la intimidad y el pudor personal. Y eso... Pero no es malo, es todo lo contrario. Claro, y eso tiene que ver, después lo vamos a hablar, porque está planteada también esta pregunta, sobre la formación de la identidad, ¿no? Desde la niña. Sí. Pero antes de eso, permíteme, Alejandra, que recuerde, sí, porque nos están pidiendo algunos oyentes que repitamos el nombre del documento del cual estamos hablando. Se llama Varón y Mujer los creó, y agrega, ¿dónde está? Para un diálogo, ahí está, para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Esto lo puede buscar cualquiera, lo puede googlear, lo pone en Google, incluso está entero el documento, si pone en PDF le sale todo el documento, así que es muy, muy interesante. Otra de las cosas que se pondera aquí en este texto son, lo decíamos recién, los valores de la feminidad, donde advierte que hay una deuda de la sociedad con las mujeres que están comprometidas en los más diversos sectores de la actividad educativa fuera de la familia: guarderías, escuelas, universidades, instituciones asistenciales, parroquias, asociaciones y movimientos. Te pregunto, Alejandra, ¿qué dicen, qué piensan en general esas mujeres que trabajan en instituciones educativas acerca de la ideología de género? ¿Cómo se puede reparar el daño que les han causado estas actitudes machistas? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Habría que ver cuáles son esas instituciones en donde han estado estas actitudes machistas, que ya te digo, yo particularmente trabajo en muchas instituciones, conozco, camino varias instituciones, y mucho esto específicamente en las instituciones educativas, en aquellas que tienen que ver con el cuidado de las personas, no es tanto el machismo lo que ha imperado, sino que hay una gran presencia de la mujer. Y creo que esto responde más bien a una cuestión natural, incluso en las sociedades, especialmente en los países nórdicos, ¿no? Donde se ha dado mayor libertad a esta cuestión de la perspectiva, ¿no? O de la ideología de género, donde se ha permitido más la elección del género, una mayor amplitud de libertad en esto. Llama mucho la atención, no para ellos, a nosotros desde afuera, cuando lo vemos, llama mucho la atención que la natural disposición a elegir carreras que tienen que ver con el cuidado de las personas, atención de las familias, incluso, por ejemplo, el derecho a la salud, la medicina, la psicología, son más mujeres que varones. Es decir, que naturalmente la mujer se inclina a estas labores de cuidado, de acogimiento, de lo concreto, de la vida que se manifiesta con necesidades en lo concreto, ¿no? Y esto uno lo sigue viendo también en el ámbito de la educación. ¿Cuántos varones hay que se dediquen a la educación? Especialmente pensemos, por ejemplo, en nivel inicial o primario, y cuántas mujeres. Claro. En salud, enfermería, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque es una actitud machista que le ha dicho a la mujer: vos tenés que ser enfermera y no podés ser médica.
Puede ser, en algunos casos se ha dado, puede ser que en algunos casos todavía se siga dando, pero es cierto que la mujer tiene una natural disposición al cuidado del otro, porque nos sale más naturalmente. Y que los varones, no es que los varones no lo pueden hacer, lo pueden hacer y lo hacen muy bien, lo hacen diferente. Pero hay, negar la naturaleza biológica del dimorfismo sexual es negar una realidad que es contundente. Yo creo que en esto lo que vos planteabas al principio me parece genial, yo estoy absolutamente de acuerdo, no se puede combatir el mal con otro mal, sino con el bien. Yo creo que el bien en esto es volver a la realidad, o sea, volver a la profundidad de la verdad de las cosas. Y entonces se dice, bueno, ¿fue una actitud o fue que la mujer fue encontrando este lugar porque naturalmente está dispuesta para esto? Es cierto, a lo mejor uno podría pensar, bueno, por ejemplo, en el ámbito de la salud, no hay tantas mujeres cirujanas, pues eso las está viendo, pues se han empezado a animar, pues les ha gustado más, y no es porque a lo mejor el varón, sino porque, a ver, en las carreras de medicina podían elegir perfectamente la especialidad de cirugía, pero a lo mejor no era algo que les llamaba. Y en cambio ahora, es cierto, bueno, se han ido dando, es cierto que la mujer a medida que se va insertando en el mundo del trabajo profesional, y bueno, va encontrando también las otras vetas que puede ir desarrollando. Pero creo que no hay que negar, no hay que negar lo que es natural en el ser humano, ¿no? Y en la condición humana. Pues me parece que ahí es donde perdemos el valor de lo que somos, ¿no? Claro. Vos no sé si respondo, pero sí. Lo que pasa es que a mí me cuesta bastante, ¿no? Pues yo creo que, por eso reitero esto, que cuando ahí se habla de ese machismo, ¿no? Solapado o encubierto bajo ciertas cuestiones, un ropaje religioso o algo así, yo creo que tiene que ver más con ciertas culturas o ciertas situaciones que pueden darse, pero que no son, en nuestro país creo que no son tan comunes. Puede haber todavía algunos resabios. Pero bueno, ahí hay que reforzar el valor de la mujer, decir, bueno, para las mujeres somos esto. Y para no en una lucha contra el varón, porque ahí perdemos. Claro. O sea, lo que se está logrando en este momento es que se genere un antagonismo, una confrontación entre el varón y la mujer, en donde perdemos varones y mujeres, pero las mujeres perdemos muchísimo espacio. Porque además queremos abarcar bueno, yo digo queremos, ¿no? Se quiere abarcar absolutamente todo, ¿no? Y no, cada uno que ocupe su espacio. O sea, queremos los mismos derechos, queremos la misma... Bueno, pero todo derecho implica un deber. Y podemos hacernos cargo de todo. No tenemos que dejar... A ver, si realmente queremos que esta sea una sociedad democrática, abierta, al diálogo, bueno, sepamos delegar también a los demás, abrirnos al otro, en su sentido de trascendencia del ser humano, abrirnos al otro, a que también el otro pueda aportar lo propio, desde lo propio que es. Entonces, el mundo está basado en las diferencias, que no son confrontaciones, no son antagónicas, sino que son, como decíamos la otra vez, oportunidad para expresar riquezas. Te sumo, Alejandra, una pregunta de una oyente de la radio. Cecilia pregunta, buen día, ¿por qué les parece que hay tanto interés en imponer la ideología de género? ¿Qué se quiere conquistar, qué se quiere cambiar y para qué? Y acá me parece que es importante esto, ¿no? Primero, hay intereses económicos importantes, especialmente en lo que se trabaja todo con las hormonizaciones, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los laboratorios químicos de hormonas sintéticas, porque cuando una persona se descubre, ¿no?, que se autopercibe de un género distinto a su sexo biológico, entonces lo siguiente a esto es lograr esa reasignación o ese cambio, ¿no?, de sexo. Le dicen reasignación, que en realidad no sería una reasignación, pero bueno, todo esto tiene que ver con una cantidad de procedimientos, ¿no? Procedimientos químicos, hormonización, quirúrgicos. Y por el otro lado, yo creo que también, ¿no? Hay algo, acá hay una última mano que tiene que ver con una mano muy perversa, de generar una baja autoestima en el ser humano. Es decir,
¿a quién se puede manipular más fácilmente? Aquel que tiene una autoestima elevada, una autoestima que se reconoce quién es, el que sabe que tiene valor por sí mismo, o aquel que no sabe muy bien para dónde camina. Entonces me parece que también acá hay cuestiones de poder, ¿no? Y lamentablemente, esto lo decía Romano Guardini, ¿no? El hombre tiene poder, tiene un gran poder, pero no tiene poder sobre su poder, ¿no? Se nos va de las manos. Entonces, yo creo que hay un gran deseo de manipular al ser humano, imponerle ciertos pensamientos, ciertas ideologías. Esto es lo que llama el Papa, ¿no? Las colonizaciones ideológicas, que todos pensemos de una manera única, que no haya libertad, porque la libertad es un arma muy poderosa para decir acá estoy, este soy yo, esto es lo que quiero. Y entonces, bueno, no se quieren personas libres, se quieren personas que sean manipuladas por poderes muy oscuros, ¿no? Que en realidad, si uno se pone a pensar, pero ¿cuál es la última? Y bueno, a ver, ¿cuál es la ambición? ¿Cuál es la última misión del hombre? Y ser como Dios. Si yo tengo que decir en última instancia, ¿cuál es la razón? Y yo creo que es esto. Por eso el diálogo entre razón y fe, que el documento lo pone, es fundamental. O sea, no se puede, por eso la mirada antropológica, ¿no? Claro. O sea, no perder esa mirada de trascendencia y de creatividad. Bien. Vos recién hace un ratito mencionaste también una palabra importante en esto, que es el tema de lo natural, la naturaleza, sí, lo que nos viene dado, ¿no? El documento dice que, de hecho, hay argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y las relaciones familiares. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Podemos profundizar ahí en ese concepto? Sí, esto es lo que propone el documento como antropología cristiana, que en realidad cristiana sería a partir del momento a ver si pudiésemos hablar incluso de la redención, pero especialmente hablar de una antropología del hombre como una unidad de cuerpo y alma. Somos cuerpo y somos alma, unidos sustancialmente. Es decir, a través del cuerpo, o con el cuerpo, no a través del cuerpo, sino con el cuerpo, yo me expreso en el mundo, y por eso mi cuerpo es tan valioso. Yo no tengo un cuerpo para manipularlo, como podríamos decir que tengo un juguete o que tengo algo en mi mano que lo puedo armar y desarmar a gusto y placer, sino que yo soy en el mundo con este cuerpo que he sido creado, además he sido puesto en la existencia por un llamado misterioso, porque en realidad eso también hace al valor de la persona, ¿no? Y al sentido del misterio de por qué existimos cada uno de nosotros, porque acá podemos hablar en general de la existencia humana, pero lo bueno sería pensar uno, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy? ¿Cuál es el sentido que yo tengo en esta historia de todo lo que el mundo recorre? Y esto además viene con un dimorfismo sexual, es decir, venimos al mundo con una condición sexual, es decir, con una condición sexual varón o mujer, en lo que se refiere, por ejemplo, a todo lo que son esto lo planteo porque lo plantea el documento también, en todo lo que son las indeterminaciones sexuales, no es ni la sociedad ni los padres los que pueden definir y determinar la sexualidad o la condición sexual, mejor dicho, de una persona, sino que eso tendrá que ver la ciencia médica, que es lo que pasa con esto, en las situaciones cuando hay una indeterminación sexual por algún tipo de alteración cromosómica, ¿no? Por ejemplo. Pero en todo lo que hace a la antropología, el dimorfismo sexual, la condición sexuada, el sentido de trascendencia, la apertura a los otros, o sea, el hombre es un hombre que vive en sociedad y que necesitamos de los otros para desarrollarnos. Por lo tanto, no puedo solamente considerar, y esto es lo que tiene que ver con las propuestas del documento, no de considerar quién soy solamente desde lo que me autopercibo, sino también porque me confirmo en la existencia, en la mirada del otro y en mis relaciones con los otros, ¿no? Entonces me parece que esto es esto de la apertura a los demás, apertura al valor de sí mismo y apertura a los demás, y el sentido de trascendencia en que mi vida tiene un sentido porque ha sido querida por alguien superior a mis propios padres incluso, porque esto es muy lindo verlo desde la biología. Mi mamá y mi papá habrán decidido buscar un hijo o no, o inesperadamente haber llegado al mundo, pero en realidad ellos no decidieron que fuera la unión de este óvulo y este espermatozoide que generaron a esta persona que soy, sino que ahí hubo alguna otra
disposición a que fueran en este momento, en esta situación, y este óvulo y este espermatozoide lo que generaron a esta persona. Claro. Y esta alma que es infundida, porque evidentemente el alma no es participada por mis padres, y en esto, bueno, todo esto, si nosotros reconocemos, tratamos de indagar un poquito en este misterio, y yo creo que la estima o la estimación del valor de nuestra persona y se eleva un montón. Me parece que en eso, y esto es lo que trata de recalcar el documento, ¿no? O sea, trabajar en esto, en una antropología que favorezca el reconocimiento de la persona como una unidad corpórea y espiritual, no como un cuerpo que es materia solamente, que es manipulable, que es neutro, porque dice el documento, dice, eso es una exaltación individualista de la libertad. Y la libertad no se hace para el individuo solamente. La libertad es, yo soy libre cuando comparto con los demás mi propio ser y cuando comparto con los demás mi capacidad de ser feliz y hago felices a los demás. Entonces, me parece que va por ese lado. Sí, es buenísimo ese párrafo. En el punto 27 se habla de algo muy importante, la formación de la identidad. Y dice el documento que se basa precisamente en esto que estás hablando vos, ¿no? En la alteridad, en la confrontación inmediata con el tú diferente de mí, que es allí donde se reconoce la esencia de mi yo. Y agrega otras cosas que dan para el debate y para este diálogo que el documento nos invita a dar también con aquellos que sostienen algunos postulados de la perspectiva o de la ideología de género. Dice lo siguiente: la diferencia es la condición de la cognición en general y del conocimiento de la identidad. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad, diferencia sexual. Las teorías psicoanalíticas muestran el valor tripolar de la relación padre-hijo, afirmando que la identidad sexual emerge completamente solo en la comparación sinérgica de la diferenciación sexual. Y yo pregunto, Alejandra, ¿hasta qué punto la ideología de género ha desacreditado también o intenta desacreditar a las teorías psicoanalíticas? ¿Por qué no se habla de este descrédito o de esta suerte de contradicción que se da entre la ideología de género y el psicoanálisis? Es una pregunta excelente. Yo creo que porque la ideología de género no es, y llamémoslo ideología y no perspectiva, la ideología de género no es científica. Entonces, estamos con la misma cuestión frente al tema del dialogar o si la capacidad o la posibilidad de dialogar o no. Al no ser científica, al ser una ideología, es decir, una imposición, así podríamos decir, unilateral, hegemónica, totalitaria, de un pensamiento que pretende ser único y que no está sostenido en cuestiones científicas básicas y fundamentales, no dialoga porque no es posible, no entra en diálogo y no se mete con estas cuestiones porque si no sabe que va en pérdida. Pensemos que la teoría psicoanalítica tiene un gran fundamento en el sostén biológico, ¿no? Entonces, esto que está planteando el documento es real, o sea, es necesaria la comparación, no la comparación y no la confrontación como en pelea, ¿no? El antagonismo, sino la comparación con el otro, o sea, el enfrentarme al otro, viendo que el otro es distinto para reconocerme yo justamente en esa diferencia. En la relación madre-hijo, por ejemplo, es fundamental la presencia de aquel que cumple con el rol de paternaje, es decir, con el padre, el rol de padre, que lo óptimo es que sea el padre biológico, ¿no? O el padre adoptivo, que está en la presencia justamente de la relación madre-hijo, para que rompa esa díada porque hay una natural identificación del niño con la madre. Pero para que el chico pueda crecer sobre sí mismo, tiene que empezar a confrontar con el otro que es distinto. Entonces, por eso es que el documento, y planteo esto rapidito, ¿no? El documento hay dos cuestiones que dice, dos derechos. El derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿no?
el derecho centralísimo, ¿no? Y gravísimo, obligación gravísima de los padres de educar a sus hijos, y el derecho a los hijos a crecer en una familia con mamá y papá, con un padre y una madre. Porque para poder desarrollar justamente esa formación de la identidad sexual, ¿no? Por eso después dice, del punto 27 en adelante, ¿no? Y habla de la complementariedad fisiológica basada en la diferencia sexual, dice que no solamente asegura las condiciones necesarias para la procreación, sino que pensemos en esto, la diferencia sexual es necesaria para la procreación, y es necesaria para la procreación y la crianza de los hijos, claro. Porque la procreación no es solamente el momento de la fecundación, es todo lo que se viene dando después y que no acaba nunca. A ver, los niños aprenden por imitación, los chicos aprenden y reconocen los comportamientos, los roles de género, que no son una mala palabra, los roles de género, es decir, aquellas conductas esperables o comportamientos esperables dentro de un determinado sexo, eso se aprende también por imitación. Claro. Entonces, es fundamental que se dé esa diferencia. ¿Por qué la teoría psicoanalítica? ¿Por qué no? Yo creo que porque no hay ciencia con lo cual se pueda debatir, porque esto no es científico. O sea, la teoría psicoanalítica, si uno lee, por ejemplo, el aparato psíquico, según lo plantea Freud, y bueno, tiene que ver con una estructuración biológica fundante, que en la ideología de género se niega. Entonces no se puede hablar. Claro. Por eso es que hay en ciertos momentos en donde el diálogo es posible y en ciertos momentos en donde hay que decir, bueno, a ver, veamos y confrontemos, y en algunas cosas vamos a poder acordar, y en otras cosas vamos a decir, no, estamos alejados porque son dos puntos diferentes. Bien. ¿No? Lo que hay que volver a la verdad. Sí. Alejandra, una pregunta un poco dirigida al trabajo puntual de los y las docentes de todos los días. Sí. ¿Cómo se puede reforzar la identidad materna y paterna en la escuela? Digo, incluso para chicos que por ahí, por diversas circunstancias, no tienen figuras de referencia porque o no ven al padre o no ven a la madre o no los tienen o son familias rotas, separadas, entonces bueno, se dan estas circunstancias, ¿no? Bueno, eso se ha dado en toda la vida, probablemente ahora cada vez es más porque hay más disfuncionalidad familiar. Los docentes muchas veces nos hemos convertido, ¿no?, en referentes paternos y maternos. Acá creo que también volvemos a lo mismo. Seguir mostrando las estructuras naturales en las que es más beneficioso el desarrollo de la persona, independientemente de que tengamos realidades familiares múltiples y diversas. Seguir sosteniendo que, bueno, para que una familia se dé es necesaria la presencia de un varón, de una mujer, de un padre, de una madre, y que no está bueno tratar de buscar, siempre acá dice, siempre hablando con un lenguaje moderado, ¿no?, y prudente. Primero, esto nos demanda a los docentes tener como una visión más incisiva, más cuidada, más particularizada de los alumnos que tenemos en el aula. O sea, hacer un diagnóstico primero, eso es fundamental, por eso es que es tan importante el trabajo en equipo, y por eso el documento habla de que este documento está dirigido a la familia y a la sociedad y a la escuela, ¿no? Claro. O sea, no es solamente sino para todos, o sea, y trabajar en equipo para ver cuáles son las realidades que se manejan, para saber cómo mostrarle y ofrecerle al chico que independientemente, ¿no?, de la ausencia de alguno de estos referentes, siempre habrá alguien que pueda hacerse cargo. Y bueno, llamar a esa familia, siempre, o habrá un abuelo, o habrá un tío, o habrá en algunos casos hasta un sacerdote, ¿no?, un docente, alguien que pueda ocupar el lugar del padre, o en el caso de la madre, lo mismo en referencia a una mujer. Pero no porque haya disfuncionalidad, haya estas desestructuraciones, decir que bueno, que eso es lo esperable. A ver, pongamos una mano en el corazón. Cuando una familia se rompe, se desestructura, es un fracaso para ese matrimonio que pensó que esto iba a ser para toda la vida, ¿no? Claro. Y no es que esté esperando que a los hijos les pase lo mismo. Y por eso a lo mejor se ensamblan familias, se vuelven a estructurar familias, buscando otra vez la figura del padre o de la madre, ¿no? Entonces, volver a lo natural no es lo más sencillo, pero me parece que en esta época de ecología humana
es lo que tenemos que hacer. Es decir, seguir resaltando la figura de aquello que es lo mejor, no lo más beneficioso, lo idóneo, ¿no? Para un desarrollo pleno de la persona humana, ¿no? No hay que tenerle miedo a esto. Lo que pasa es que viene con tanta fuerza esto de que cada uno puede elegir, que además no podemos hablar, no se puede hablar más de madre y padre. Es una locura. Sí, sí. Pero ¿cuál es el problema? Si no es, justamente, vuelvan al documento, vean que es lo específico de la mujer, ¿no? Ver, acá falta más la figura, a lo mejor hablar de qué es aquello que hace al varón, ¿no? Pero las diferencias, recalquemos esto, las diferencias no son deficiencias, son la oportunidad para mostrar al mundo la riqueza que cada uno puede aportar, desde lo propio, desde lo suyo, ¿no? Y con toda la diversidad de lo masculino y lo femenino. No hay que volver a lo natural, me parece que en eso es donde podemos encontrar la salida. Cerramos con esa idea, Alejandra, porque se nos ha acabado el tiempo. Yo te propongo que en un próximo encuentro, que ya lo coordinaremos fuera de micrófono, hablemos de 2 o 3 cositas puntuales, y yo dejo planteada una. ¿Cómo generar contenidos empáticos cuando la antropología cristiana aparece hoy como esto que mencionaban, ¿no? Tremendamente contracultural? Digo, basta ver películas, series de Netflix que promueven absolutamente la homosexualidad y todo otro tipo de cuestión nueva. Cómo generar contenidos, ¿no? Para que los docentes puedan reafirmar un poco la antropología cristiana que hoy parece tan alejada de la realidad cuando es lo natural, como bien decías vos. Bien, perfecto. Y en eso hasta te puedo ofrecer cuestiones muy muy concretas. Hasta nosotros desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia damos todo lo que son las capacitaciones docentes justamente desde esa mirada, ¿no? Desde una educación integral de la sexualidad, integral de la persona, y sí, es contracultural. Pero tendríamos que ver qué significa la cultura. A mí me parece que ahí estaría el punto. Bien, lo conversamos. Y no hay que tenerle miedo, sí. Lo conversamos en un próximo encuentro. Te agradecemos muchísimo, Alejandro. No, al contrario, Javier, un cariño muy grande para todos y muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, llegamos así al final de estos diálogos de actualidad de hoy. Gracias a todos los que han participado con sus preguntas, sus comentarios. Hemos referido a algunos, por supuesto. Saludamos en un ratito, todavía no está, bueno, ya en un ratito entra Florencia con el Hoy Puede Ser. Así que quédate en Radio